Alejandro, ayer estuvo con nosotros el doctor Manuel Jiménez Achútegui, candidato al colegio a ser decano del Colegio de Abogados. Tú como miembro, porque también perteneces como abogado a dicho colegio, se presenta también el doctor Palacín, Julián Palacín. Ha sido mi director en la Universidad Mayor de San Marcos en Derecho Aéreo. En Derecho Aéreo, sí, es un trome en Derecho Aéreo. Pero más que Derecho Aéreo, más que lo que necesitamos aquí es un especialista, un experto en solución de problemas, porque al fin y al cabo, el fin de la justicia es solucionar los problemas. Así es. Cualquier problema jurídico, cualquier además el abogado es colaborador de los jueces. Del aparato judicial en general. O sea, y eso te lo entregan en los estatutos cuando juras como abogado. Ya, bueno, pero como digo, ¿cuál es el final de la justicia? Precisamente solucionar problemas. Cualquier incertidumbre jurídica, cualquier conflicto tiene final en el Poder Judicial. El Poder Judicial es la autoridad para eso. No solamente la autoridad, es por mandato imperativo de la Constitución. Por eso, pues es los tres poderes, uno de los tres poderes. No, el Poder Judicial no es menos que el Ejecutivo ni menos que el Legislativo. Siempre comparamos que cada uno es la pata de un banco de tres, ¿no? Ni uno ni otro, las tres se deben llevar, no digo mancomunadamente, pero sí respetando cada uno su juego. Sí, te voy a leer el artículo 138 de la Constitución. Administración de justicia, control difuso. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial. No hay otro poder más. No hay otro poder. A través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. Así es. Y ahí quería yo llegar. Sí, porque... Ahora, en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente prefieren la norma legal sobre otra norma de rango inferior. De menor jerarquía. Fíjate, si esto es mandato imperativo, ¿por qué los señores jueces la incumplen? Por ignorancia, por interés mediático, pero la norma constitucional es una sola. No hay más. Es la Constitución, pero si puedes leer de nuevo, habla entre normas constitucionales. ¿Cuáles normas constitucionales? Las que están todas metidas aquí en este librito. Es una sola. La Constitución es una sola. No es que puede llamar, claro, porque puede llamar a error la Constitución del 79 con la del 93, porque cuando se habla de normas constitucionales, dice, cuando la verdad la Constitución es una sola. La que está vigente. La que está vigente, la del 93. Mal que nos pese, yo era pues... Hoy en día los magistrados inclusive aplican normas derogadas y no pasa nada. No solamente eso, la responsabilidad del Consejo Nacional de la Magistratura. Hasta ahora, pues, he planteado denuncias contra magistrados que actúan contra el texto claro y expreso de la ley, pero aquí no pasa nada. Pero es que todo está amarrado, porque lamentablemente si tú denuncias, no te hacen justicia acá y te quieres ir a la instancia supranacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la Comisión, viejo te dice, no, primero agote la vía dentro de su país. Así es. Y la vía dentro del país no resuelve. Mira, ni siquiera para admitir una demanda, yo creo que no hay peor momento para los peruanos, justicieramente hablando, que este momento. Porque, viejo, los jueces tienen meses, 6, 7, 8, 10 meses, un año, y no admiten una demanda o la rechazan. Porque eso liminarmente, si no cumple los requisitos, los plazos, sobre todo plazos. Pero el juez, si no cumple la demanda con los requisitos, la debe rechazar. Inmediatamente. Declararla inadmisible, improcedente, lo que fuera. Y te da plazo para que la Pero no, ni siquiera, ni la admite, ni no la admite. La tiene guardada en el limbo. Así es. Y eso ¿Eso qué significa? Inseguridad jurídica. Claro. Como consecuencia, inseguridad jurídica. Pero es que todo parte porque la corrupción viene desde arriba. Aquí estamos viendo una norma, la ley 27619, ¿no? El Poder Legislativo, publicada en peruano, habla sobre los viajes que hacen los funcionarios públicos. Así es. ¿No? Dice, artículo 3, ¿no? Las resoluciones de autorización de viaje deberán publicarse en el diario El Peruano con anterioridad al viaje. Así es.
Quiere decir antes de, no después de. No después de. Y estamos viendo, por ejemplo, aquí, ¿y qué dice? Perdón. ¿Y qué dice? A renglón seguido dice en el artículo 5 de esta misma ley, la 27619, que dice que se debe publicar, va a viajar el señor, antes de que viaje debe publicarse en el Peruano, cuántos días, cuánto va a costar. Así es. Y el artículo 6 dice, sanciones. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley acarrea la sanción administrativa del infractor, o sea, el que viaja. Así es. ¿No? Antes de ser publicada en el diario El Peruano la resolución que autoriza su viaje, tiene que ser sancionado, además de la devolución del íntegro del monto recibido. Así es. Sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiera lugar. Ahí hay muchos magistrados, inclusive hasta el propio fiscal de la Nación, por si acaso. Claro, pero si aquí la ley es clara y siempre se habla, va contra el texto expreso y claro de la ley. Aquí está. Así es, se llama prevaricato, que entran los jueces y los fiscales. Así es, lamentablemente es un delito que solamente se le atribuye a ellos. Y para esto debe intervenir el Congreso, cuando es supremo. Siendo que hay el proceso administrativo que también está administrando justicia y deberían también ser involucrados en el delito de prevaricato. Fíjate tú para que veas la inmoralidad en la que están estos señores metidos. Perdóname, Alejandro, quería concluir. Sale esa ley, ¿no? El artículo 3 dice que debe ser publicado el viaje antes de viajar. Ajá. El artículo 5 dice que si no se cumple, debe ser sancionado, devolver el dinero, ser sancionado. Pero estamos viendo que en el diario oficial El Peruano, el día 5 de septiembre, o sea, ayer, ¿no?, han autorizado el viaje del juez provisional de la Corte Suprema a Chile. Se ha publicado ayer en el diario El Peruano. ¿Y cuándo ha viajado? El día 3. Así es. O sea que está en la infracción. Flagrante delito. Así es. ¿Qué dices tú a eso? No pasa nada. Yo denunciaba a Hugo Príncipe Trujillo, que también salió de viaje y no pasa nada. El Consejo Nacional de la Magistratura es un derecho. Bueno, pero tú tienes algo contra Príncipe Trujillo. No solamente contra él, no solamente contra él, estoy contra todo el sistema, porque el sistema está más corrupto que ni el Congreso ya merece una confianza del pueblo, porque en realidad, mira... No, bueno, con lo que ha salido a decir Mulder, que viejo que no va a acatar la Constitución, entonces ¿por qué vamos a acatar nosotros? El ciudadano de a pie, ¿por qué está obligado a acatar las leyes? No, y él tiene la obligación como congresista de respetar la Constitución. ¿Y como abogado? Ahora, lo más grave... El ciudadano de a pie, perdóname, el ciudadano de a pie, ¿por qué va a respetar leyes de menor jerarquía si el PREA no respeta la ley magna que es la Constitución, siendo además abogado? Porque, viejo, está bien, cualquier ciudadano de a pie es sancionable si no acata una ley, porque el hecho de ignorar la norma no le exime de la pena, pero con mayor razón este congresista, Mauricio Mulder, pero el que está precisamente amarrado ahí, pues un matrimonio de perros, ¿no? Con el APRA, con el fujimorismo, es un matrimonio de perros, no se suelta. No se suelta, viejo. ¿Ah? Está con la chipa, Salvador, hoy día. ¿Qué le han dado? Disculpe, doctor, con todo respeto, ¿no? El triunfo del Perú nos tiene así. Con todo respeto, ¿no? Se habla de que los expertos están hablando de que verdaderamente todo el enredo sale del Congreso de la República. No solamente el Congreso. Quiero hablar. Aquí tendría que hacerse una revisión de normas, por cuanto lo que he leído, por ejemplo, norma que se contrapone con la Constitución. Si los jueces deben respetar cuando encuentran conflictos entre una norma y una ley y está el principio constitucional por encima de ello, debe de preferir el principio constitucional, pero no lo hacen. No lo hacen. Por eso que dejar hacer, dejar pasar, y justamente viene pues ya el sistema que nosotros le llamamos corrupción. Pero ¿qué pasa? Las autoridades que les corresponde fiscalizar no lo hacen. Entonces, pues te digo, dejar pasar. Una opinión de don Salvador Otoya, ¿no? Que es lo que coincide con una mayoría del pueblo, ¿no? Que desgraciadamente tenemos que estar de todas maneras, si no nos guste, respetar esta Constitución. Si queremos cambiarla, tenemos que luchar para cambiarla, porque así nadie la va a cambiar. No, mira,
existe el principio constitucional que te obligan a aprender la Constitución. Si no lees, y estos bárbaros de muchos jueces, inclusive con la expresión de la palabra, me disculpan, con raras excepciones, no leen. Si no leen, ¿qué van a aprender? Inclusive meten sanciones así, estoy hablando ya más en criollo porque para que me puedan entender, pueblo, ¿no? El lenguaje del pueblo. Primera vez que estoy hablando y me sorprendo. Bueno, es que ya hace tiempo que estás en el llano, desde que saliste de Canadá, estás en el llano, ¿no? Y tienes que hablar pues en el lenguaje. Por supuesto, hacer docencia no es hablar el lenguaje docto. Eso está bien para los entendidos en la materia. Hacer docencia es hablar en el lenguaje que te entiende el pueblo. Sí. Yo, por ejemplo, hay muchas cosas que tú las dices y no las entiendo, por eso te las pregunto. Pero hay muchos de nuestros oyentes, no son pues gente letrada, gente que tenga pues conocimientos jurídicos, y entonces es bueno que se les hable en su idioma, ¿no? Cristo hablaba en el idioma más sencillo, y lo que es más. Cristo era pues extraordinariamente metafórico y parabólico, ¿no? Porque te hablaba en parábolas, en metáforas, ¿no? Es decir, era simplísimo, ¿no? Y era el docente por excelencia, ¿no? No, y aparte de eso, aquí lo más importante es que no quieren entender que la educación justamente y la propia Constitución te obliga a que se difunda, que se enseñe. Pero si no lees, ¿qué vas a aprender? Y prueba de ello es mi caso. Y discúlpame que te lo vuelva a recalcar. Si hubieran leído, yo no hubiera estado ni un segundo preso. Claro, pero no leyeron no, es que y aparte inclusive la congresista Albajar, no sé qué le estará enseñando a sus alumnos. ¿Cómo ¿Qué profesora? Universidad de Lima, creo. A su madre. ¿No? Entonces, ¿cómo se le ocurre haberme juzgado por delito no autorizado por el Congreso? Yo le venía alegando y ella encaprichada con Treyes y el otro Guerrero, no les importó. Bueno. Y eso inclusive ha pasado por el Poder Judicial, ha pasado por la Fiscalía, ha llegado al Tribunal Constitucional. Claro, la consigna pues es joderte, pues. Usando el lenguaje de Kenji, ¿no? Que ha dicho ayer una caricatura muy buena también, no sé, en Diario 1 creo que ha sido. Sale Kenji y dice pues, si el fallo del tribunal sale con ello, mi hermana se jode. Ahí está. Es que la palabra joder, cuando se habla con el sentido de demostrar algo, claro. El español dice joder. Claro, no. Pero con el sentido de demostrar algo, no es pues coprolálico, ¿no? No es coprolálico. Ni hablar. Pero para nosotros, pues, sí, entonces tenemos que tratar de no usarla. Pero como digo, yo lo he hecho para graficar la situación y que la ha usado Kenji para precisamente ir viendo cómo está dividido el asunto. Por eso es que no quieren, ¿no? Y salen las rabonas, pues, de Mauricio Mulder, de Velázquez Quesquén. Luciana León también ya cayó, ¿no? El único que está ahí en contra es Jorge del Castillo. Pero ya Mauricio Mulder, Velázquez Quesquén, Elías Rodríguez quieren que no salga pues el fallo del Tribunal Constitucional que declara que es inconstitucional prohibirle a un congresista que salga de esa bancada. Es decir, el colmo, ¿no? ¿Dónde está la libertad de...? La democracia supone que el Congreso es precisamente el Olimpo de la democracia, de los derechos democráticos, de los derechos humanos. Pero con esto pues se está resquebrajando lo que es los principios de ser congresista. No se están dando cuenta de que ellos mismos se están matando. No te das cuenta de que ellos mismos están poniendo la soga al cuello. No solamente están difundiendo lo que son. Bueno, ya hemos visto pues el Congreso, lo que es, ¿no? El Poder Judicial. Yo me acuerdo que tú pasabas por aquí, por la radio, cuando les preguntaban a los congresistas, sí. Y contestaban cada barbaridad, sí, pero habría que preguntarle ahora a los congresistas verdaderamente sobre los principios constitucionales y si conocen su área o no conocen su área, porque por la forma como habló el congresista Mulder, de verdad que
Por ejemplo, la periodista le decía, oiga usted, el Tribunal Constitucional es intérprete de la ley. ¿Cómo va a admitir un congresista que el Tribunal Constitucional es intérprete de la ley? Eso no está previsto en la Constitución. En la Constitución el mandato imperativo del Tribunal Constitucional es el control de la Constitución. Claro. Y el único que interpreta y le hace lo que quiere es el Congreso. Claro, pero interpretar no es desacatar lo que está establecido en la Constitución. Así es, no, y más aún el Tribunal Constitucional es un órgano que administra y el control de la Constitución, esa es su función. Claro. Si él ve que, o los señores ven que está contra la Constitución, lamentablemente tienen que actuar en esa forma. Y es un mandato imperativo que es de obligatorio cumplimiento, quieran o no. Para eso están las instancias en las que tú puedas hacer valer tu derecho, pero no en la forma como desacatar y decirlo públicamente, que importa un desconocimiento de los principios constitucionales y de su propia función como congresista. Bueno, siempre ha habido crisis, han habido momentos difíciles en cualquiera de los tres poderes del Estado. Los únicos tres poderes constituidos son el judicial, el legislativo y el ejecutivo. El ejecutivo para hacer cumplir la ley, el judicial para aplicar la ley y el legislativo para dar la ley. Pero resulta que ahora hay una crisis de los tres, porque mira, el congresista Mulder, que dice pues desacatar y la Constitución, no obedecer el fallo del Tribunal Constitucional, ¿no? Keiko con todos sus satélites también en la misma línea. Entonces esa es la crisis que hay. Sí. Hay una crisis en el Congreso. En el Poder Judicial, otra crisis terrible, viejo, es decir, los procesos que se demoran, sí, jueces supremos sí. que no están nombrados, ¿no? Porque según vemos aquí, solamente hay 16 vocales supremos. Son total 20. ¿Ah? La ley orgánica establece 20. El artículo 29 de la ley orgánica dice son 20 supremos, fue modificado. Claro, pero solamente antes hay 16. Antes eran 18. Claro, pero aquí solamente hay 16. De las funciones jurisdiccionales de la sala. Ya. Sala penal, sala civil y sala constitucional. Y el presidente de la Corte. Así es. No están los miembros de las salas administrativas. O sea, claro. Los que administran justicia administrativa. No hay. Claro, pero como digo, en el Congreso hay... ¿Dónde están los provisionales? Acá no figuran. Pues. Entonces no son supremos, pues. Claro. Entonces, en el Poder Judicial y en el Ejecutivo también hay crisis, por lo de Zavala, por lo de Torme, por lo de Vizcarra, por lo del asesor de Kuczynski, Carlos Moreno. O sea, estamos en una crisis generalizada en los tres poderes constituidos. Sí, ahora, ¿qué dicen los poderes fácticos? O sea, los que de hecho, no de derecho, pero sí de hecho, ejercen un poder, como es la prensa, como es la iglesia, como es la sociedad civil, como a través de sus... el cuarto poder. Así es. Y como es también la Fuerza Armada. No dicen nada. La callan. Y entonces... No, está circulando por ahí, hay una señor que estaba en su domicilio, salió diciendo de todas estas barbaridades que estás mencionando tú ahora en la radio. ¿Es que está tocando la puerta de los cuarteles? No solamente ha dicho de que hay golpe militar. Bueno, ya con el problema sería especulando un poco, así como dejemos de especular un poco con el partido de Perú-Argentina para octubre o el mismo octubre el partido con Perú-Colombia aquí en el Perú, y especulemos un poco qué pasaría. Mira, viejo, el señor Kuczynski, un octogenario que para mí está lúcido, pero al parecer no sé qué falta de ¿Quién el gringo presente dice? No, falta de qué, viejo, de seguridad en sí misma. Él siempre ha sido un tecnócrata porque todo se lo deja a Zavala y ya todo el mundo comenta que el que gobierna es Zavala, o sea, sería Rasputín tras el trono. Claro. Ladino. No, Rasputín, que era el más pernicioso en las cortes de Rusia, porque agarraba pues... Tanto es así que ha salido a aclarar que no es así. Sí, pues. Claro. ¿Para qué habla de algo que no es? Así es. Porque sabe que sí es. Por la boca muere el pescado. Así es. Sí. Bueno, la cabrilla en este caso. Ese es Curly, pues, de los tres chiflados, ¿no? Y no hay, lo peor que hubo problemas con la Contraloría,
sacaron al Contralor y ellos aparentemente han quedado limpios. No han quedado limpios. No. Porque Vizcarra no ha quedado limpio, Zavala no ha quedado limpio y Torne tampoco ha quedado limpio desde el momento en que decían, deja pasar Chinchero, Edgar, ¿cómo se llama? Edgar, Alarcón, al Contralor en ese entonces, deja pasar Chinchero, porque si pasa Chinchero pasa todo ya. O sea, a ese extremo hemos llegado. Entonces, ¿cómo pueden haber quedado limpios al sacarlo a Alarcón de la Contraloría? Lo sacan porque ya se volvió un hombre peligroso. No, pero el hecho de sacarlo a él no quiere decir que ellos queden limpios. Es lo mismo que saquen a Alibaba de la cueva y los 40 que quedan adentro, ¿qué? Se vuelven honrados por verbigracia, sí, por la varita mágica de una hada madrina. Los documentos están presentes, o sea, no se pueden desaparecer. Muy bien. Y el nuevo Contralor tendrá que seguir las acciones. Ahora, pero acá no se trata del nuevo Contralor, perdóname. Aquí se trata del fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación es el obligado porque esa es la función que le cupe, ¿o no es así? Cumplimiento de la ley y de oficio. Él tiene que denunciar de oficio. Él escucha por la radio o lee en un periódico o escucha un chisme que alguien ha violado a alguien, él está llamado a inmediatamente y no solamente pedir que se investigue si efectivamente se violó a alguien. Y por rango. Pero doctor, eso del transfugismo trae cola, doctor. Con todo respeto, justamente te voy a hablar aquí una... Sí, cállate. Voy a hablar, mira. Ya saliendo, hermano. Después seguimos. Bien democráticos somos acá. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional de modificar o dejar sin efecto y declarar inconstitucional la modificatoria del transfugismo, también el pueblo peruano, de acuerdo con el artículo 32 de la Constitución, consulta popular por referéndum, excepciones. Pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, como lo es el reglamento del Congreso, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. O sea, no solamente el Tribunal Constitucional tiene esa facultad, sino también a medida y por medio de referéndum. Claro, pero ayer leímos el artículo 200, el inciso cuarto del artículo. Esa es la facultad que tiene el Tribunal Constitucional. Claro, y mira, y cómo puede salir imberbemente Mauricio Mulder a decir que él va a desacatar porque se trata de algo autónomo, el Congreso es autónomo, y cómo van a su reglamento, él hace su reglamento, o sea, yo soy autónomo en mi casa, hago mi reglamento. Y me pongo lo que quiero. Como muchos. Descuartizo a mis hijos y esto. No, soy autónomo. En mi hogar soy autónomo. Yo puedo castigarlos, ni hablar. Por eso, doctor, yo lo que opino es de que han perdido el rol de la historia, porque no se acuerdan, digamos, que el fujimorismo cambió como más de 10 veces de nombre. En el fujimorismo también se compraron congresistas, o sea, que han perdido la noción de la norma. ¿Por qué? Porque a lo que les interesa son solamente ellos y para ellos. Ahí es donde está la gran participación de la prensa independiente y constitucionalistas que aclaren toda esta figura y se viene dando la forma ya de cómo están funcionando todos los órganos que tiene el Estado. Y ahí está el Poder Judicial, el Parlamento, el Ejecutivo, porque hay una prensa independiente que a través de sus hombres inteligentes están mediando para que esto mejore, porque si no vamos a estar en la misma situación, haciendo exoneraciones, donde se llevan todo el dinero del mundo de acá y acá los peruanos seguimos pobres. Hay un delito que se llama delito de sedición, ¿no, mi querido doctor? Sí, pero no... Acá no se trata de eso. Pero, ¿cuál sería el delito? Rebelión. El delito de Mulder desde el momento en que no quiere acatar una decisión constitucional? Sí, déjame, te voy a explicar, Salvador, y al pueblo peruano. El artículo 200, inciso 4, dice: acciones de garantías constitucionales. ¿Son garantías constitucionales? La acción de inconstitucionalidad que procede contra las normas que tienen rango de ley, como es el reglamento de Congreso, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. Claro, ¿ya? Pero aquí está clarísimo. Continúo. El 201 dice: el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Claro.
O sea, tiene esa facultad, esa atribución, que no se la pueden quitar nadie. Es como el que está en la puerta, no deja pasar. No le da la gana, pues. El portero es el que controla quién entra y quién no entra. Y ese no deja pasar. Y esta función del Tribunal Constitucional es totalmente clara, taxativa, ¿no? Continúo. Es autónomo e independiente. Se compone de 7 miembros elegidos por 5 años. Al decir 7 miembros, quiere decir que las resoluciones deben ser de estos 7. Como dijo Mulder, ustedes han hecho 3, entonces ¿por qué no interviene en su momento y no lo denunció? Claro, pero las resoluciones del Tribunal Constitucional y de cualquier organismo es por mayoría. Por ejemplo, ustedes son 5, la sala suprema la integran 5. Pero 4 pueden hacer resolución. 1 pone su voto en discordia. Cuando hay 3-2, entonces llama a uno un discordante. Si se pone 3-3, llaman a otro para que decía. Pero siempre los fallos de la Corte Suprema son por 4 votos. ¿Es así o no es así? Así es. En la Corte Superior los fallos son 3. Los vocales son 3, pero puede salir fallo 2-1. En penal mayoría. En penal mayoría. En civil tiene que ser 3. En civil cuando hay discordia, llaman a otro, ¿no? Sí. Así hasta que se completen 3 votos a favor de tal o cual ponencia. Entonces, aquí en el Tribunal Constitucional también puede salir un voto independiente. Uno, pero con 4, ¿no? 4 5. sale. Con 4 sale resolución. Ya, pero no con 3. No, con 3 no puede. 4. Pero ha habido resoluciones con 3. Bueno, pues. No, pues. A voto de la naturaleza, pues. Sí, pues. Ese es el problema. Continúo a Salvador para que veas, también el pueblo entienda. Atribuciones del Tribunal Constitucional. Corresponde al Tribunal Constitucional conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Instancia única. Ya. No hay otro organismo encima. Con esto está aclarado el panorama. Sí, pues es clarísimo. Contra la pared ahí, ¿no? Es clarísimo, ¿no? Se le salen los congresistas a Keiko y se van a quedar con la mitad por lo menos. Y Mulder lo que defiende es que no salgan pues para que sigan apoyándolo a Alan García. Ese es el problema, porque se viene este viernes, arranca lo del frontón y lesa humanidad no prescribe, ¿no, doctor? No, internacionalmente y mundialmente no. Bien, porque cualquier país te lo puede aperturar. Pues, claro, por qué es de lesa humanidad? Porque el delito no es pues contra una persona o contra un peruano, sino contra la humanidad. ¿Por qué? Porque es un derecho a la vida que nadie puede pues no solamente eso, no te olvides tú del artículo 1, el hombre es el fin supremo de la sociedad. El fin supremo de la sociedad de la persona humana. Muy bien, tenemos que irnos a la pausa comercial, luego pueden participar nuestros oyentes llamando al 332-7779 o al 332-6583 para cualquier consulta, porque hay que darle tregua al deporte. Todavía seguimos entusiasmados, seguimos comentando, felices de la vida. El Perú ha tenido unos momentos de algarabía, la verdad, extraordinarios, pero también hay que ir viendo que los políticos no nos sigan metiendo la mano al bolsillo, ¿no? Y pisoteando nuestros derechos y pasando por honrado los que son unos tremendos delincuentes.